Bueno, después de este breve juego de las sillas, muy buenos días a todos y a todas. Es un placer poderlos recibir aquí en el Congreso de los Diputados, ver esta sala llena y, por tanto, felicitar con antelación ya a los organizadores por su capacidad de convocatoria, presidente del Observatorio de la Ingeniería de España, rectores que nos acompañáis, José María Guibert, Guillermo Cisneros y Daniel Crespo, rectores magníficos. Bienvenidos a esta casa, a la Casa de la Soberanía Popular, para presentar en esta ocasión el primer informe elaborado por el Observatorio de la Ingeniería. El informe que analiza la realidad de la ingeniería española en la actualidad, las perspectivas de futuro del sector y las necesidades para el desarrollo competitivo de nuestras empresas. En definitiva, para el progreso y bienestar de nuestra sociedad, de nuestras sociedades. Muchas gracias a todos por su presencia y tiene la palabra el señor Oriol Sala Arlandis, presidente del Observatorio de la Ingeniería. Muchas gracias, presidenta. Bien, en primer lugar, quiero daros también la bienvenida a la presentación del Observatorio de la Ingeniería y quiero agradecer, por supuesto, que la presidenta del Congreso, señora Michelle Batet, haya aceptado introducir este acto y su participación, por supuesto, e involucración, ¿no? Poniendo a nuestra disposición, a través de la mesa del Congreso, el poder realizar el acto en este lugar emblemático y representativo. Agradecer también a los señores diputados presentes, miembros del Consejo Rector y asesor del Observatorio de la Ingeniería, al Ministerio de Industria y a vosotros, asistentes, representativos y protagonistas del mundo de la ingeniería, la industria, la economía, los servicios de alto valor añadido y las universidades de este país. El Observatorio de la Ingeniería de España es una iniciativa de alcance nacional impulsado por la Fundación Caja de Ingenieros y que cuenta con el respaldo del sector de la ingeniería, agrupaciones empresariales, Real Academia de la Ingeniería, Instituto de la Ingeniería de España, el INGITE, Instituto de Graduados en Ingeniería e Ingeniería Técnica de España, consejos generales, colegios profesionales y universidades. Los máximos responsables de esas instituciones configuran el Consejo Rector del Observatorio de la Ingeniería, a través del cual están representadas el 100% de las universidades politécnicas españolas y el 65% de los ingenieros o ingenieras en los diferentes niveles de estudio. Consejo que me honro en presidir y al que represento en este acto. Esto significa que el estudio desarrollado por el Observatorio de la Ingeniería ha recibido el respaldo directo y la involucración de entidades que representan directa o indirectamente a un colectivo de más de 450.000 personas, gracias, presidenta, entre ingenieros e ingenieras de las diferentes disciplinas y estudiantes de ingeniería. Obviamente, en el estudio realizamos un análisis global y de detalle del mundo de la ingeniería y con este fin hemos recabado la colaboración de todos los colectivos y de las empresas, así como a título individual de todos los ingenieros e ingenieras que han aportado datos relacionados con el ejercicio de su profesión, consiguiendo su fuerte respaldo e implicación en este trabajo en beneficio de la ingeniería. El estudio se sustenta en una ambiciosa encuesta, basada en un amplio universo de muestras representativas de ingenieros y empresas que dan empleo a ingenieros y tecnólogos y recogen la situación actual de la ingeniería, tanto desde el punto de vista de los ingenieros como de los retos empresariales que están relacionados. Es la primera vez que en España se realiza un estudio con este alcance en el ámbito de la ingeniería y, además de los resultados del mismo, se recopilan las opiniones de personas clave en el mundo de la ingeniería, tanto en el ámbito empresarial como de las patronales del sector y de los ministerios relacionados. Y una parte de ellas están representadas en el Consejo Asesor aquí presente, y el propósito de todo ello es dar una imagen actual de la ingeniería y una visión prospectiva que ayude a cuantificar el tipo y la cantidad de ingenieros que el sector productivo de nuestro país precisará en el futuro. Este estudio resulta inédito en España, pero no lo es en países de nuestro entorno geográfico, como Francia, Alemania, Reino Unido o Italia, donde hace décadas que recogen esta realidad y analizan su evolución. De hecho, la ingeniería y los ingenieros
son protagonistas del progreso tecnológico, del desarrollo social, de la sostenibilidad del planeta y del bienestar de nuestros ciudadanos. Y lo son a través del desarrollo de su actividad, de nuestra actividad, en infinidad de empresas y entidades donde la tecnología y el compromiso con la innovación están presentes, muchas veces como protagonistas destacados y en otros casos llamados a serlo cada vez más. Para que nuestras empresas puedan mantener el nivel competitivo y mejorarlo año a año, necesitamos que nuestra sociedad aporte no solo un volumen suficiente de ingenieros capaces de protagonizar y acompañar este proceso, sino sobre todo que ofrezcan un perfil de capacidades adecuadas a los nuevos desafíos que las dinámicas industriales y empresariales presentan. Por este motivo, recoger la voz de la empresa resulta también imprescindible en este estudio sobre la situación actual y las necesidades futuras de la ingeniería en España. Necesitamos que la empresa reflexione y nos explique cuántos ingenieros e ingenieras necesita y necesitará en los próximos años, de qué disciplinas tecnológicas, para qué funciones y responsabilidades, cómo se relacionan entre sí la innovación y la internacionalización y cómo compatibilizar el desarrollo económico con el respeto al medio ambiente, etc. El Observatorio de la Ingeniería pretende ser una ayuda para el conocimiento de las necesidades tecnológicas de nuestra sociedad. El mundo está cambiando, impulsado por la digitalización y otros procesos disruptivos, y sobre la base de las opiniones recogidas y los datos tratados, pretendemos ayudar también a mejorar los currículos de las carreras universitarias, adaptándolos a las necesidades estratégicas de las empresas y contribuyendo a facilitar la planificación. No hay que olvidar que ingeniero viene de ingenio y conocimiento para resolver problemas técnicos de las personas y de la sociedad, para ayudar a su desarrollo, eliminar desigualdades y mejorar la calidad de vida. Y, obviamente, las profesiones, las especialidades e incluso los títulos académicos han ido evolucionando desde su creación, pero la ingeniería como concepto global permanece. Y en España ya, como sabéis, hay más de cerca de 50 universidades generalistas y 4 universidades politécnicas que imparten formación en ingeniería en sus diferentes ramas, siendo las más extendidas históricamente industriales, agrónomos, caminos, telecomunicación, informática, pero el mundo académico está abriéndose cada vez más a especialidades en nuevas tecnologías para adaptarse a la evolución y necesidades del mercado. ¿Cuál es nuestra misión? La misión del Observatorio de la Ingeniería de España se concentra en contribuir en el fomento y la difusión de la ingeniería española y sus perspectivas de futuro, convirtiéndose en el centro de referencia para el análisis, la evaluación y la difusión de la profesión y de su contribución al progreso social y desarrollo económico en un marco internacional. El objetivo del Observatorio de la Ingeniería, el primero de ellos, es la elaboración de un informe que analice cuál es la realidad actual de la ingeniería española, las perspectivas de futuro del sector, las necesidades para el desarrollo competitivo de nuestras empresas y para el progreso y bienestar de nuestra sociedad en la próxima década. Y, asimismo, otro de los objetivos de la iniciativa es dar a conocer las posibilidades profesionales que tienen ante sí los ingenieros e ingenieras y lo que se puede esperar de su profesión, haciendo hincapié fundamentalmente en describir cuál es la presencia de ingenieros e ingenieras en los diversos sectores, áreas funcionales y niveles jerárquicos de las organizaciones, y también obtener indicadores sobre factores de competitividad, describir cuál es la aplicación de la ingeniería en la actividad de las empresas y, a su vez, permitir responder otras cuestiones, como, por ejemplo, la evolución de las vocaciones en el campo de las ingenierías, especialmente entre las mujeres, la cobertura de la demanda de puestos de trabajo de las empresas, la evolución de la ratio entre talento y nivel salarial para ingenieros e ingenieras, con un compromiso firme de eliminar las brechas salariales por cuestión de género. La definición y evolución de los perfiles educativos y de capacidades necesarias para el desarrollo industrial conforme con las necesidades competenciales de las empresas. Y el objetivo último del Observatorio de la Ingeniería es el de resaltar la importancia de la ingeniería y sus profesionales para el desarrollo de la sociedad en general y de las empresas en particular. La ingeniería española, lo sabemos, tiene un prestigio y reconocimiento ganado en el mundo, gracias a sus profesionales y su nivel de formación. Detrás de cada objeto que utilizamos hay un ingeniero o ingeniera. Junto a otras carreras técnicas, la ingeniería es una de las profesiones que pueden convertir los sueños en realidades tangibles a corto y medio plazo, y como tal es especialmente valiosa por su contribución a la sociedad. En definitiva, queremos que el sujeto protagonista del observatorio sea la ingeniería, más allá de los ingenieros, la ingeniería como factor de progreso y bienestar. Gracias, presidente.
Pues muy buenos días de nuevo, querida Elena Salgado, queridos representantes del sector de la ingeniería, diputados y diputadas que nos acompañáis, amigos y amigas. Gracias, presidente, gracias, Uriol, por tus palabras, por tus ideas y, sobre todo, gracias por vuestro trabajo e implicación con el conjunto del sector de la ingeniería en el seno del Observatorio, a través de la generación de un conocimiento imprescindible para analizar y evaluar la realidad del sector y, fundamentalmente, aportar valiosas propuestas de futuro para España, para nuestro país, de futuro también en el ámbito global. Quisiera comenzar mi intervención contextualizando el tiempo que estamos viviendo. Sin ánimo de ser exhaustiva, creo poder compartir con la gran mayoría de los presentes que en los últimos años nuestro país y el conjunto de la comunidad internacional se ha sometido a tensiones de gran impacto para sus sociedades, para sus economías y también para nuestras instituciones. A los efectos de la pandemia por COVID-19, efectos sanitarios fundamentalmente, pero también económicos, políticos y sociales, se han unido hace ya casi un año los efectos devastadores del conflicto de Ucrania, reflejados en la inflación de precios, en la crisis energética y en el mantenimiento del orden internacional vigente, tal y como lo hemos conocido hasta el momento. Todo ello se une a los grandes retos ya asentados en la agenda internacional, como la emergencia climática o los flujos migratorios o el riesgo del terrorismo y la inseguridad en general de los ataques masivos y globales. Pero si bien es tendencia actual anclar la mirada en los efectos de la incertidumbre o en la ansiedad derivada de la imprevisibilidad de los acontecimientos, asistimos al mismo tiempo a avances e innovaciones que deberían permitirnos mirar con confianza y con esperanza el futuro. A diferencia de otras crisis, como la financiera vivida en 2008, lo cierto es que la reacción por parte de la sociedad y de las instituciones ha sabido estar a la altura de los retos. Las medidas y políticas públicas se han basado en soluciones positivas, proactivas y con un alto grado de consenso. Tenemos varios ejemplos: la compra conjunta de vacunas, el desarrollo de un nuevo mecanismo de fondos europeos de carácter federalizado, las políticas innovadoras de sostenimiento de poder adquisitivo de las familias o los acuerdos adoptados en el marco del diálogo social. Pero, además, compartimos una postura muy alineada entre los países de nuestro entorno en relación con los pilares sobre los que debe asentarse el progreso en las décadas venideras. Nos enfrentamos como país al reto de cambiar nuestro modelo productivo, acometiendo la transición digital, por un lado, y la transición verde del tejido productivo, por el otro. Y en esta misión, la ingeniería, los ingenieros y las ingenieras y todo el sistema que permite convertir en realidad el conocimiento y los proyectos tecnológicos tenéis un papel crucial que desempeñar. El sector de la ingeniería en España se enfrenta a grandes retos transformadores que requieren también grandes dosis de innovación. De ello no hay duda. Pero tampoco hay duda de sus grandes fortalezas y a las que apuntaba precisamente el presidente del Observatorio: un alto grado reputacional a nivel internacional y nacional, gran fiabilidad empresarial, un sector que crea empleo estable y de calidad y un tejido profesional con una manifiesta capacidad de resiliencia gracias a la solidez que le confiere su formación, vuestra formación. En el cumplimiento de una misión de esta envergadura, necesitamos que todos los actores estén conectados y coordinados, por cuanto los agentes públicos responsables de la toma de decisiones del conjunto de políticas públicas requieren de información y conocimiento. Por ello, estoy convencida de que el Observatorio y sus informes, como el que hoy se presenta, están llamados a jugar un rol, si se me permite, clave en el proceso de recuperación y construcción sostenible y sostenida que debemos acometer en las próximas décadas y, fundamentalmente, en el marco de la Unión Europea y la ejecución eficaz de los fondos Next Generation. Así ocurre en la institución parlamentaria
a la hora de ejercer sus funciones de legislación, impulso y control. No está en la naturaleza de los representantes, de los diputados y diputadas, ser expertos en todos los sectores, sino nutrirse de toda la información requerida para adoptar una postura, una posición que debe necesariamente ser informada por los mejores, por los profesionales. En democracia debatimos sobre los objetivos que deben alcanzar las políticas públicas y cómo configurar esas políticas. Ese es el espacio de la discusión y el contraste de opiniones que tienen como resultado la aprobación de las leyes. Pero para que ese debate sea constructivo, necesitamos contar con información experta sobre la realidad que las normas pretenden regular. El Congreso de los Diputados es consciente de esa necesidad de asesoramiento y, por ello, hemos creado recientemente la Oficina Parlamentaria de Ciencia y Tecnología, que vio la luz en marzo de 2021 con el mandato de proveer al Congreso de evidencias científicas sobre determinados temas de interés, con objeto de contribuir a la toma de decisiones informadas por el conocimiento científico disponible en cada momento. Precisamente esta misma semana se han presentado los 4 primeros informes elaborados por la Oficina de Ciencia y Tecnología de esta Casa. Informes sobre temas de gran relevancia pública, como son el hidrógeno verde como combustible, la inteligencia artificial en el ámbito de la salud, la ciberseguridad o los avances en el tratamiento contra el cáncer. Temas, por tanto, que conciernen e interpelan de manera directa al sector de la ingeniería, por cuanto ésta actúa en todo ámbito de investigación científica que necesite concreción técnica e implementación. La creación y funcionamiento de esta oficina supone, además de un gran esfuerzo, un gran instrumento de asesoramiento científico y tecnológico al servicio de los representantes públicos, pero también al servicio del conjunto de la sociedad. Su trabajo, sus informes y sus proyectos están a vuestra disposición, están a disposición de todos los españoles. Termino. Creo que una democracia fuerte necesita una sociedad civil fuerte. Y creo firmemente, y así lo quiero trasladar, que cada uno de nosotros, a través de las organizaciones e instituciones en las que desarrollamos nuestras funciones, puede servir a la sociedad, velar por el bienestar y velar también por los intereses comunes. Contribuir, en definitiva, a la democracia y al funcionamiento de los procesos de toma de decisiones. Por ello, agradezco de forma especial y de forma muy significativa al Observatorio su presencia en esta Cámara como manifestación expresa de esa voluntad de contacto y conocimiento mutuo con la institución parlamentaria, así como una vocación clara de construir y fortalecer sociedad y de construir y fortalecer nuestro país. Les quiero trasladar, finalmente, mi admiración, mi reconocimiento personal por el trabajo que desarrollan y por ese compromiso con su sociedad, que estoy segura que ejercen desde allí donde trabajan, desde sus empresas, desde las instituciones y desde las responsabilidades que ostentan. Muchísimas gracias a todos por su presencia y espero que tengan unas jornadas llenas de ideas, de rigor, por supuesto, algo que les caracteriza, y sobre todo de propuestas para que esta Cámara también pueda hacer mejor trabajo a la hora de legislar. Muchísimas gracias a todos. La mesa, ¿no? La señora presidenta ha dado por inaugurado el acto y a partir de aquí la acompaño porque se debe retirar y continuamos con el acto.
Seguimos avanzando, en este momento ya en la presentación del estudio. Marta Margarit es la directora del proyecto del Observatorio de la Ingeniería, que nos presentará el estudio a partir de este momento. Y luego ya posteriormente pues diríamos unas ciertas reflexiones al respecto. Bienvenida, Marta. Muy bien. Buenos días a todos. Para mí es un honor el haber podido dirigir este proyecto representando a todos los ingenieros de España. Quiero agradecer a las instituciones que conforman el Observatorio de la Ingeniería que hayan depositado en mí dicha confianza. El estudio comprende multitud de datos estadísticos, tanto del lado de los profesionales como de las empresas que emplean a dichos profesionales de la ingeniería. Hoy vamos a presentar los datos que nos han parecido más relevantes, aunque por supuesto no son todos. Por lo tanto, les remito al informe para aquellos que echen de menos. Al final, y así pues, en la presentación del estudio vamos a hablar de cómo se caracterizan los profesionales de la ingeniería, cómo es el entorno laboral donde trabajan, los aspectos más relevantes de la formación durante la carrera profesional y cómo son las empresas que tienen los profesionales de la ingeniería en plantilla. Y finalmente, como no podía ser de otra manera, ¿cuál es el futuro de nuestra profesión? Conocer cuántos profesionales de la ingeniería hay hoy en España es una pregunta básica que todos nos hemos hecho, pero que solo hemos podido contestar a partir de la realización del estudio que hoy presentamos. Para ello, la principal fuente de información ha sido el Ministerio de Educación y Formación Profesional. A partir de ahí, con un trabajo estadístico, se han elaborado los datos que vamos a presentar. Sin embargo, ustedes conocen bien que la conversión al Plan Bolonia ha sido un cambio en las titulaciones y también la estimación de las jubilaciones ha hecho que tengamos que hacer unos cuantos ajustes. En cuanto a los datos cualitativos, veremos que más adelante en la presentación se han elaborado a partir de encuestas a muestreos que hemos hecho en los colegios profesionales y en las universidades. La cifra resultante es que hoy existen en España 750.000 profesionales de la ingeniería, de los cuales el 3,7% están jubilados, mientras que el resto pertenecen a una población plenamente activa. De ellos, el 65% de los ingenieros son graduados o ingenieros técnicos en ingeniería y el 35% son ingenieros o máster en ingeniería, dependiendo de los títulos que asigna Bolonia o los anteriores a ellos. Si comparamos esta cifra con algunos países de nuestro entorno, vemos que estamos en línea con Francia, por encima de Italia, pero que en Alemania se sitúa en un 30% por encima de nosotros, con una densidad de ingenieros profesionales por cada 1.000 habitantes de un 20,4%, mientras que en España nos quedamos en un 15,7%. En esta población de ingenieros, en España representamos un 20% de los profesionales, lejos de ese 50% que todos quisiéramos ver. Al compararlo con los mismos países que veíamos en la slide anterior, observamos que estamos en números parecidos. Cuando esta misma segregación la hacemos por edad y género, observamos una tendencia creciente de profesionales de la ingeniería. Así pues, vemos que la población de menos de 35 años supone el 40% de todos los profesionales, lo cual nos indica un creciente interés de la profesión entre nuestros jóvenes. En cuanto al análisis por género, que ya hemos comentado que la media es de un 20%, vemos que ha sufrido un ligero retroceso en la última década, ya que en profesionales de menos de 35 años solo el 15% son mujeres, cuando entre los de entre 36 y 44
este número alcanzaba el 24%. Si esta misma distribución la analizamos desde el punto de vista de las diferentes ramas de la ingeniería, observamos cómo destaca la especialidad del ingeniero industrial, seguido del ingeniero informático. Pero también es relevante el porcentaje que hemos agrupado bajo el título de otras especialidades, porque actualmente, y debido al cambio del Plan Bolonia, han crecido el número de titulaciones que actualmente no están homologadas. En el informe podrán observar que la variación de egresados por especialidad durante las 2 últimas décadas es muy variable en función de la disciplina. Como podrán suponer, ha crecido en la rama de industriales, en la de caminos y en la especialidad de otras. En cuanto a la preferencia de las mujeres al escoger dicha especialidad, vemos una clara tendencia por la ingeniería agrónoma, seguida de la de caminos y en otras especialidades donde alcanza el 24%. Si lo vemos por edad y género, la pérdida del interés, particularmente en la rama agrícola, donde tenían más presencia, y experimentan pequeños ajustes en el resto de especialidades. En cuanto a este grupo que hemos denominado otras titulaciones, vemos que es la que más ha crecido porcentualmente en la última década, llegando a un 22% de variación. En esto se considera consecuencia de los cambios introducidos en el Tratado de Bolonia en la profesión y la reordenación del espacio europeo de educación superior. Lo vemos claro cuando, al analizarlo por edad, se muestra que son un 6% los profesionales de 55 años que estaban en este grupo y, sin embargo, son un 16% los profesionales de menos de 35 años que están en este grupo. Una parte importante del estudio está dedicada a conocer la situación laboral de los profesionales de la ingeniería. Esto incluye para quién trabajan, cómo se siguen formando y cuál es su retribución, entre otros muchos aspectos. Quiero resaltar el dato de la ocupación, que en el momento que hicimos el estudio, el INE marcaba un desempleo del 13% a nivel nacional. Sin embargo, la ocupación entre la población de los ingenieros en ese momento era del 98%. Pero no menos importante es que entre dicha población el 87% lo hacían en temas ingenieriles, es decir, que los ingenieros trabajan realmente en los temas que les ocupan, de forma en la profesión. Estos datos se mantienen cuando hacemos el análisis por franja de edad y por género. En cuanto a la modalidad de contratación, el 85% trabajan hoy por cuenta ajena, ya sea en contrato indefinido, temporal o como becarios, en prácticas. Un 11% son profesionales en ejercicio de libre profesión y un 3% son empresarios. Cuando pasamos al análisis por género, hay algunas variaciones. Vemos cómo se incrementan el número de contratos temporales, hay menos autónomas y menos empresarias. En cuanto a los profesionales en ejercicio de la libre profesión, destaca sobre todo que lo hacen en las ramas de agrícola y de industriales. Si profundizamos, hacemos un zoom en los profesionales que trabajan por cuenta ajena, vemos que hay cierta rotación, sobre todo entre los más jóvenes. Los titulados entre 5 y 10 años tienen una rotación del orden del 15%. Los titulados entre 11 y 20 años tienen una rotación de 48% en los últimos 5 años. Destaca que 6 de cada 10 ingenieros trabajan en empresas de más de 250 trabajadores. El resto se distribuye de forma homogénea entre pymes de distintos tamaños.
En cuanto a las funciones que realizan, hasta el 83% están a cargo de técnicos o son mandos intermedios, el 14% son cargos de dirección y la ingeniería industrial sería la que ostenta cierto liderazgo en estos temas, dado que es la que sobresale cuando hablamos de direcciones generales y direcciones funcionales. En cuanto al estudio desde el punto de vista de género, destaca el desbalance en las posiciones de direcciones generales, donde la mujer solo supone un 8% de las posiciones donde encontramos a un profesional de la ingeniería. En cuanto a los profesionales que ejercen libremente la profesión, destacamos la predominancia de la especialidad de la ingeniería industrial, aunque en el último año esta tendencia ha sido casi inexistente. Parecería que la tendencia en general se decanta por las especialidades incluidas en otras. Aquí vemos cómo los autónomos tienden a trabajar en red, es decir, la relación con otros muchos profesionales que van a llevar a cabo sus trabajos. Vemos que la franja de edad comprendida entre los 36 y los 46 años representa prácticamente la mitad de toda la profesión que ejerce en esta modalidad. Por ello, concluimos la tendencia de esta manera de ejercer la profesión va disminuyendo en pos del trabajo por cuenta ajena. La ingeniería está presente en muchos ámbitos, desplegando las distintas tecnologías que se correlacionan de manera muy estrecha con la rama de la profesión en cuestión. Es por ello por lo que el estudio de las funciones ejercidas hay que verlo desde las ramas de actividad. En algunos casos transversales, como la gestión de proyectos, existe grado de homogeneidad, pero en otros casos la especificidad es muy elevada. El estudio ha cruzado los datos relativos a la función principal ejercida con un segundo ámbito de trabajo, viendo que en muchos casos se trata de información muy relacionada. Observamos que los principales ámbitos de trabajo son la gestión, el asesoramiento, la consultoría, la comercialización, la producción y las operaciones. Los porcentajes relativos a cada ámbito de desarrollo se pueden observar en la tabla. No sé si ven muy bien los números, pero básicamente lo que se concluye aquí es que en todas las ramas hay una tendencia clara a la gestión de proyectos, al asesoramiento y la consultoría, la docencia, la investigación y el desarrollo. El resto de funciones quedan muy repartidas. Si hacemos un zoom en el área funcional de la gestión, que es la que más predomina, vemos que destaca la gestión de proyectos, donde todas las especialidades tienen un foco importante. El resto de funciones dentro de la gestión están focalizadas, por una parte, por especialidad. Así vemos, por ejemplo, que la gestión de IT está focalizada en la ingeniería informática, como no podía ser de otra manera, y el resto queda muy repartido. En cuanto a las tecnologías, vemos que depende mucho de las especialidades. Hay un grado importante de dispersión, dada la importancia de la categoría que vemos en otras. En el análisis por edad verán que no hay variaciones, particularmente importante, con una tendencia creciente en la relación a la informática y decreciente en la electricidad entre los más jóvenes. La conclusión aquí indica la formación continua es muy importante dentro de nuestro colectivo. Se observa una clara tendencia hacia una mayor relación internacional entre los ingenieros más jóvenes y los que trabajan en empresas más grandes. Así pues, el 31% de los ingenieros de menos de 35 años mantienen relación internacional en su día a día. Los salarios de los profesionales varían dependiendo del cargo y de los años de experiencia. Esta cantidad es entre un 27 y un 43% superior a la media salarial en España.
no hay diferencias significativas entre las diferentes ramas de ingeniería, pero sí hay una brecha salarial de un 10% en el tema de género, pero comparado con el resto de España vemos que es mejor, dado que en la España hay una media de un 24%, lo cual no significa que tengamos que seguir trabajando para disminuirla. Pasamos ahora al ámbito de la formación continua, que, como ya les he comentado, es muy importante dentro del colectivo de la ingeniería. El 59% de las necesidades de formación se sitúa en el ámbito técnico y el 41% en el ámbito de la gestión y las competencias personales. Esta estadística sale, por supuesto, de preguntar al colectivo de ingenieros. Esto coincide con las funciones que realizan, que, recordemos, eran muy altas en la gestión de proyectos, pero hay una dedicación a la gestión de forma generalizada. Además, comentar que la formación se financia casi a la par entre la empresa y por cuenta propia del ingeniero. Si preguntamos a las empresas, nos encontramos con una valoración muy positiva del rendimiento de los ingenieros, ya que les reconocen una muy buena preparación. En cuanto a la actividad que realizan los ingenieros en las empresas, destacan cuatro principalmente, coincidiendo con lo que los mismos ingenieros destacan: dirección y gestión, desarrollo o diseño, producción y operaciones, diseño y planificación de grandes proyectos. De las encuestas a las empresas, constatamos la dedicación de los ingenieros a la gestión de proyectos y a las tecnologías informáticas. Así pues, la digitalización, los temas de inteligencia artificial, tratamiento de datos, pero también la economía circular y la transición energética son áreas donde debería focalizar la formación del futuro, sin olvidar la dirección de proyectos siempre presente en nuestra formación. La especialidad más común entre los ingenieros es, lógicamente, la industrial, y se observa una posición creciente del apartado otros, como ya hemos comentado anteriormente. Un mayor peso porcentual de los ingenieros en plantilla se correlaciona claramente con una mayor exportación y facturación en el extranjero. Por los comentarios recibidos desde las empresas, constatamos que existe cierta dificultad en encontrar el talento requerido con el perfil adecuado por falta de conocimientos y aptitudes, así como por falta de experiencia. Esto no es tanto la falta de formación, sino que lo que nos lleva a la conclusión es de que la oferta de ingenieros debe aumentar en unos más de 200.000 profesionales en 10 años, lo cual nos llevaría a contar con una población de 1 millón de profesionales de la ingeniería. Estas conclusiones las vemos en los gráficos resumiendo las encuestas a las empresas. El 86% de las empresas creen que requerirán más ingenieros en el futuro. El 40% cree que requerirá crecer hasta en un 50% en esa cantidad de ingenieros. Y la especialidad que sigue destacando es la especialidad de la rama industrial. Hasta aquí un poco mi exposición y finalmente he querido resumir los principales datos en 2 slides, que las vemos aquí, para que se nos queden en la memoria. Así pues, hay 750.000 profesionales de la ingeniería en España, de los cuales el 20% son mujeres. De ese colectivo, 65% son ingenieros técnicos o graduados y un 35% son ingenieros o máster en ingeniería. Y el 40% de la población de los profesionales de la ingeniería tienen menos de 35 años. Si lo repartimos por las ramas de la ingeniería, está repartido en un 43% en la rama industrial, 21% en informática, 9% en telecomunicaciones, 8% en agrícola o agrónomos,
8% en caminos y civil, y otras ingenierías alcanza ya un 11%. El nivel de ocupación de la profesión es más del 98% y el 87% de los profesionales en activo lo están en el ámbito de la profesión. El 15% son empresarios y ejercen libremente la profesión, mientras que el 59% de los ingenieros son asalariados trabajando en compañías de más de 250 trabajadores. Un 14% de los ingenieros ostentan cargos directivos, el 31% de los ingenieros y las ingenieras trabajan con relaciones internacionales, la retribución media de los ingenieros es un 30% superior a la retribución media del país, sin embargo, está por debajo de la de Alemania y de la de Francia. El número de ingenieros debería crecer para satisfacer las necesidades del mercado. El 86% de las empresas requerirán ingenieros en los próximos años y, por tanto, en unos 10 años se requerirán al menos 200.000 ingenieros más de los que tenemos actualmente. Muchas gracias. No, porque yo no puc agrair-me mateix. Sí. Vale. Bueno, muchas gracias, pero quiero agradecer yo también a todas las entidades que nos han ayudado a la realización de este estudio. Como primero y principal, la Fundación de la Caja de Ingenieros, del cual tenemos aquí al presidente presente, al Ministerio de Industria y Comercio y Turismo, a ACBAR, a Celnex y a Siemens Gamesa, aportando todos ellos su visión y los recursos necesarios que han hecho posible al llevar a buen puerto y a buen propósito esta iniciativa. Muy bien. Bueno, muchas gracias, Marta. A continuación pasamos al siguiente punto de la orden del día, que es la mesa redonda, bajo el título de Ingeniería, Tecnología y Desarrollo. Dicha mesa redonda será moderada por Javier Pérez de Vargas, secretario general del Observatorio de la Ingeniería y director gerente de la Real Academia de la Ingeniería de España, y contará con las intervenciones de don Galo Gutiérrez, director general de Industria Pequeña y Mediana Empresa del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, doña Elena Salgado, presidenta de la Asociación Española de Empresas de Consultoría, don Juan Franco, presidente de Tecniberia, don Guillermo Cisneros, rector de la Universidad Politécnica de Madrid, y don José María Gibert, rector de la Universidad de Deusto. Y os pido, por favor, si podéis subir a la mesa. Presidente, muchas gracias por tu introducción. Marta, muchas felicidades por este trabajo nada fácil de sintetizar solo en media hora. Pues yo creo que unos contenidos que realmente son brillantes y yo creo que van a motivarnos a invertir el poco tiempo que tenemos libre durante el fin de semana, posiblemente no solo un fin de semana, en profundizar y de alguna manera pues alcanzar unas conclusiones que tú con mucho acierto nos has orientado. Yo creo que es un placer y un privilegio para nosotros, para la sala, el contar con unos integrantes singulares y yo creo que representan de una manera exhaustiva lo que significa la ingeniería del siglo XXI y lo que significa la ingeniería en España. En la arquitectura, en la configuración de la mesa redonda, pues hemos tenido en cuenta quizá las tres
los tres ecosistemas que de alguna manera generan un impacto más claro y más firme en el presente y en el futuro de la ingeniería. Que contamos, por supuesto, con representantes de la Administración, que contamos, por supuesto, con dignísimos representantes de las universidades y contamos también, quizá, con ese elemento tractor que es el sector productivo, que son, digamos, esas empresas que materializan, que pasan de las musas al teatro, en lo que se refiere a la realización o a la concreción del esfuerzo que los profesionales de la ingeniería intentamos hacer día a día. En este caso, la patronal o la Asociación Española de Empresas de Consultoría y de Empresas de Ingeniería. Bienvenidos todos. El formato de la mesa redonda va a ser, pues aspira a ser dinámico. Hemos preparado una serie de cuestiones, algunas de ellas tengo que anticipar que son impertinentes, que yo creo que una mesa redonda sin cuestiones impertinentes, pues que una mesa redonda es una mesa aburrida. Yo creo que sí que es importante que de alguna manera hagamos un esfuerzo de síntesis y de alguna manera de transmitir unos mensajes claros y que de alguna manera se centren en lo que significa la ingeniería hoy y dentro de 10 años. Si nos parece oportuno, empezaría por Elena. Muchas gracias por acompañarnos. Elena, yo creo que de alguna manera en España somos afortunados por tener un sector de consultoría que es muy poderoso, es muy relevante y de alguna manera presumís de que es un sector acíclico, afortunadamente acíclico. Entendiendo por acíclico que en las épocas de pobreza o de vacas flacas crecéis porque de alguna manera contribuís a que otras empresas resuelvan estos problemas. Y, por otra parte, también cuentan con vosotros en estas épocas en las que hay mayor riqueza, las expectativas de crecimiento son mayores, para que, de alguna manera, las empresas clientes de las consultoras pues aseguren, digamos, una consolidación en el mercado gracias, digamos, a vuestros sabios conocimientos o vuestras sabias directrices. Quería preguntarte sobre, ¿apreciáis alguna evolución en lo que se refiere a las necesidades que las empresas, clientes de las grandes empresas de consultoría os están demandando? ¿Es la ingeniería importante en estas nuevas necesidades? ¿No? ¿Hasta qué punto entendéis que, como empresas, hay dificultades para identificar, para encontrar el talento que de alguna manera satisfaga esas necesidades de servicio de alto valor añadido? Bueno, muchas gracias, Javier, y por supuesto, mi enhorabuena a Oriol Sala y a su equipo por este observatorio. Yo creo que digitalización y sostenibilidad pues son, digamos, los vectores que están moviendo a nuestras empresas hacia el futuro. Pero ahora yo creo que se añadiría una más, que es la soberanía tecnológica, autonomía tecnológica, sea a nivel de clúster, a nivel de país o a nivel europeo, ¿no? Estamos en un entorno extraordinariamente incierto y por eso a esas tareas de la consultoría que eran fundamentalmente incrementar la productividad de las empresas y la competitividad en nuestro país, se une ahora que lo más importante es garantizar flexibilidad y resiliencia en nuestras empresas. Flexibilidad para poder adaptarse a los cambios y resiliencia por si de repente aparece otro cisne negro a añadir a los que han aparecido en estos últimos años y resistir, a pesar de todo, esos shocks externos, ¿no? Y para todo ello, yo creo que las consultoras, que son especialistas en tecnologías avanzadas, en tecnologías que tienen mucho que ver con la prospectiva, con los datos, con la integración de datos, tecnologías pues como la tecnología cloud, la inteligencia artificial, los gemelos digitales o ahora seguramente la computación cuántica, pues van a permitir que las empresas puedan de alguna manera anticiparse a un futuro siempre incierto, ¿no? Y por supuesto, estas son tecnologías claves. Las consultoras están siempre en la vanguardia tecnológica, pero evidentemente es complicado para las consultoras como para el resto de las empresas de nuestro país tener todo el talento que necesitan. Un talento que sale de la universidad, pero que completa su formación, y hay aquí rectores que seguro que piensan lo mismo que yo, que completan su formación en las empresas, en ese ecosistema industrial o empresarial. Y, por supuesto, las consultoras tienen un volumen de ingenieros extraordinariamente alto. El 65% de los trabajadores de las consultoras son titulados superiores y de ellos el 65% lo son en disciplinas STEM. Pero todavía nos faltan
ingenieros. Y también nos falta, por supuesto, pues organizar mejor todavía el trabajo para que esos ingenieros sean más innovadores, más productivos y puedan ayudar al conjunto del tejido industrial de nuestro país. Muchas gracias, Elena. Galo Gutiérrez, representante, director general de Industria, Pequeña y Mediana Empresa del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. Muchas gracias por acompañarnos, como siempre. Ya al comienzo de la jornada, la presidenta del Congreso de los Diputados ha hecho referencia a una realidad que yo creo que es un hito en la historia de España, que es el lanzamiento, la puesta en marcha de un compromiso económico muy importante con toda Europa y en concreto con España a través de los fondos Next Generation. Creo que hay un espíritu que es compartido por todos en relación con la intensividad en ingeniería, en tecnología, de los retos que tenemos que afrontar como economía gracias a esos fondos Next Generation. ¿Cuál es la situación de adjudicación, de ejecución de los presupuestos? ¿Cómo va en general ese tema tan importante para la ingeniería española? Pues en la parte que nos corresponde a nosotros como Ministerio de Industria, que son la palanca quinta de todo el gran paquete del programa que se presentó al Fondo de Recuperación, pues nosotros dentro de ese ámbito, pues ya saben, hay varios componentes, centrándonos en los dos que nos corresponde la responsabilidad a nosotros, que es el área industrial y el área de desarrollo de PYME. Pues en el área industrial nosotros lo que hemos apostado es por intentar que haya una transformación industrial, que es lo que pensamos que necesita el país y necesita la sociedad española. Y en esa línea de actuación pues hemos orientado nuestros programas. Hemos tratado de hacer pocos descubrimientos, o como se dice, son los experimentos con gaseosa. Y lo que hemos hecho ha sido desarrollar las líneas con las que veníamos funcionando. Si bien hay una línea nueva, que es al ser nueva, pues es la que tiene mayores incertidumbres, pero hemos pensado que es la apuesta que la industria necesita, que son los ya conocidos PERTE, los proyectos estratégicos de recuperación y transformación económica. Y aquí lo que hemos pretendido, y eso nos está llevando mucho esfuerzo, no solo a los que estamos allí con los papeles, sino también a las propias empresas, porque pensamos que a través de estos proyectos, al ser sectores estratégicos, pues lo que queremos es que haya una aportación de conocimiento, de tecnología, a través de los centros que la generan y de las grandes empresas, para que en proyectos de cadena de valor las pequeñas y medianas empresas, que en definitiva ese es el tejido empresarial nuestro, puedan elevar su nivel tecnológico y su nivel industrial. Esto, como digo, está llevando mucho trabajo. La fase en la que estamos, pues estamos a punto ya se han aprobado ya las propuestas provisionales del PERTE del vehículo eléctrico y conectado. Estamos ahora ya en la fase, es muy burocrático, ¿no? Pero en fin, de presentación de garantías, de presentación de los certificados de no causar un daño significativo al medio ambiente, para hacer las resoluciones definitivas, que las haremos final de año, porque todo este proceso lleva, ya digo, es complicado. Entonces, desde ese punto de vista, la ejecución pues está, digamos, hemos hecho las reservas de crédito y estamos preparando los documentos para hacer los pagos. Junto a esto tenemos los otros PERTES en los que tiene responsabilidad la Secretaría General de Industria, que es el del sector, la industria agroalimentaria, que estamos ya a punto porque también ha habido diversas modificaciones, y el de la industria naval, que se publicaron ya las bases y publicaremos ahora a principios de diciembre las convocatorias. Y luego tenemos otro PERTE, que es el de la descarbonización de la industria, que estamos pendientes de enviar al Consejo de Ministros la memoria para que sea aprobada. Esos son, digamos, los que lideramos nosotros. Luego, otros ministerios, ciencia e innovación, sanidad, ciencia por la parte de investigación científica, tienen otros proyectos en los que nosotros participamos de una manera más, pues no liderando. En cuanto al porcentaje, pues porcentaje de fondos aplicados,
pues ya las convocatorias más pequeñas las hemos ido ejecutando, esas se están pagando, y estas otras, como me refería, la del vehículo eléctrico, se ejecutará, o sea, ya digo, a finales, principios de año. Pero vamos, lo importante, luego cuando llegue la ejecución va a ser todo seguido, ¿no? Lo importante está siendo el diseño y la participación de las empresas y, sobre todo, en este caso, que tiene su dificultad, de las agrupaciones de empresas para participar. Y como estamos aquí en un ámbito, iba a decir científico, por lo menos tecnológico, pues nos movemos en la prueba y el error. Y de lo que estamos aprendiendo con el primero de los PERTES, pues ya lo aplicaremos a los siguientes. Con lo cual, los siguientes tendrán un problema de menor tiempo de ejecución de proyectos, pero avanzaremos en la flexibilidad y en facilitar las circunstancias facilitar o adaptarnos a las circunstancias de las empresas, que en este momento no son fáciles. O sea, no es lo mismo la situación de hoy que la que había, incluso saliendo de la pandemia, cuando se diseñó el primero de estos PERTES, ¿no? Entonces, no doy un porcentaje, pero vamos, estamos en el avance hacia la ejecución. Y en la parte de pymes, son actuaciones más pequeñas que nos dirigimos, la parte nuestra la estamos gestionando a través de la Escuela de Organización Industrial, pero ahí tenemos ya bastante terreno avanzado. Eso en los nuestros. Luego ahí quiero citar, porque yo creo que tiene una implicación importante en las pequeñas y medianas empresas, que es el programa del kit digital, ¿no? que es un intento gestionado a través de red.es, pero vamos, un intento de dotar sobre todo a las pequeñas empresas de los elementos básicos de digitalización. Y en esto nos estamos moviendo. Y te agradezco la respuesta que eres, entonces, Galo, que de alguna manera se está percibiendo en la industria española que Next Generation significa no solo salvar los muebles en época de crisis, sino también un rediseño firme e inteligente del sector productivo. Sí, vamos, si fuera solo salvar los muebles no estaríamos a la altura de la responsabilidad que tenemos. O sea, es aprovechando la catástrofe económica de la pandemia, pues tenemos que aportar los elementos de transformación. Y quiero decir, lo ha dicho Elena Salgado, pero es que me parece clave juntar a los dos vectores de digitalización y sostenibilidad un tercer vector del que no hablábamos antes, que es el de la soberanía o autonomía industrial. Esto debe dirigir nuestros pasos y yo creo que tenemos que cambiar el discurso. Aquel de nosotros diseñamos pero se fabrica fuera porque es más barato. Hemos visto que además en el terreno tecnológico la fabricación y el diseño se realimientan y entonces tenemos que diseñar aquí y fabricar aquí. Sí, absolutamente. Soberanía en el fondo significa un talento, pues yo creo que actualizado en esa punta de lanza, en ese último grito de la innovación y del estado del arte tecnológico. Guillermo Cisneros, rector, mi rector, enhorabuena antes de nada por este premio que la Politécnica de Madrid, un grupo de investigadores de la Politécnica de Madrid ha recibido. El mejor invento o la mejor innovación europea, consistente en un proyecto llamado Amadeus, que de alguna manera pues aspira a esa resolución de almacenamiento de energía, generación renovable, por supuesto. Muchas felicidades porque yo creo que diriges con buen rumbo, por supuesto, una de las universidades más relevantes en formación de ingenieros, junto, por supuesto, con la de Cataluña y con la de Cartagena y con la de Valencia, que también hay representantes en la sala. Lo que yo creo que todos compartimos, Guillermo, es que el nuevo perfil de ingeniero tiene que ser resultado de una coproducción, de un rediseño en el que de forma mandatoria tiene que participar no solo la universidad, sino también la industria, la empresa. Claro, esta coproducción tiene que apoyarse en un entorno de cercanía, de colaboración, de quizá complicidad entre universidad y empresa. ¿Cómo nos encontramos realmente en este momento? Esta proximidad de universidad-empresa con el trasfondo de diseñar de una forma inteligente unos currículums que den solución a las necesidades a medio o largo plazo de la industria, ¿está en el punto adecuado? ¿Habría que mejorarlo? ¿Cuál es su visión? Bueno, pues muchas gracias, Javier. Bueno, primero que quería comenzar es, por supuesto, felicitando al equipo de José Oriol Sala por el documento, por el estudio.
y decir que, bueno, pues efectivamente estoy aquí como rector de la Universidad Politécnica de Madrid, pero también como representación de UP4, la alianza de las 4 universidades politécnicas españolas, la Universidad Politécnica de Madrid con la Universidad Politécnica de Cataluña, la Universidad Politécnica de Valencia y la Universidad Politécnica de Cartagena. Bien, pues respondiendo a la pregunta, yo creo que las universidades politécnicas en este tema tenemos cierta ventaja porque la industria, las empresas conviven en el tejido formativo de nuestros estudiantes, conviven en esa relación constante con el personal y con el profesorado a la hora de estar en la innovación constante y no solo en relación con las tecnologías y los servicios, sino también en lo que se necesita. Las empresas están dentro del tejido formativo y la universidad da respuesta a eso constantemente, adecuándonos todos los días. Cada año, cada cohorte de estudiantes se beneficia de esa presencia de la industria en la formación, en el tejido formativo de los estudiantes. Muchas gracias, Guillermo. Joan Franco, presidente de Tecniberia, un referente en la ingeniería española. Gracias por acompañarnos. Creo que prácticamente todos compartimos que el gran cliente de los servicios de ingeniería, de la gran obra, del gran proyecto de intensivo de ingeniería es la Administración española. Es una realidad. Claro, este hecho se acentúa y me apoyo pues de alguna manera en la intervención de Galo en el lanzamiento de estos proyectos estratégicos de recuperación y transformación de España, los PERTES, que de alguna manera pues yo creo que hay que entenderlos no como esa solución táctica, sino como una invitación, esa redefinición de lo que significa ingeniería, industria, lo que significa una propuesta de valor, digamos, de alto nivel desde España. ¿Crees que el modelo de evaluación de las administraciones públicas, de las propuestas que se presentan a la Administración, es, digamos, el adecuado desde un punto de vista de calidad del proyecto, compromiso con el servicio al ciudadano? Quizá tendrías propuestas alternativas, Joan. Gracias, Javier. Buenos días. Gracias también, Oriol, y a tu equipo por este sensacional trabajo. Me ha parecido que es extraordinario. Bueno, pues creo, Javier, que podemos mejorar mucho la situación que tenemos. Si me permites, antes me gustaría hacer una foto muy rápida de lo que es Tecniberia. Tecniberia es una patronal con 60 años de antigüedad, patronal española de la ingeniería, de la arquitectura, de la consultoría y de los servicios tecnológicos. 60 años de antigüedad. Tenemos asociadas del orden de algo más de 70 compañías, todo tipo de tamaños, grandes, medianos, pequeños, todo tipo de especialidades. Fundamentalmente las que más predominan son las relacionadas con el sector de la construcción. Tenemos muchos ingenieros de caminos, muchos arquitectos. Tenemos empresas. O sea, los ingenieros de caminos y los arquitectos son personal de estas empresas. Somos una patronal. Estas empresas acogen del orden de unos 40.000 profesionales, 40.000 técnicos y una cifra de negocio alrededor de entre los 5 y 6.000 millones de euros. Con lo cual, el nivel de representatividad de Tecniberia es muy alto y la problemática, respondiendo a tu pregunta, la problemática que voy a plantear me parece que es un tema que tenemos que tratar en profundidad, ¿no? A ver, la ingeniería, cuando participa, me voy a centrar un poco en el ejemplo en el sector construcción, que es donde más asociados tenemos nosotros, ¿no? En este sector, en una obra, hay dos procesos. Está el proceso de lo que es la concepción, la planificación, el diseño, y luego hay otro estadio, que es el estadio de la construcción, de la explotación y de la conservación. Están claramente diferenciados, claramente diferenciados. El primer estadio, donde está plenamente la ingeniería, también la ingeniería está en la construcción, por supuesto,
Hablo del primer estadio en la concepción, en la planificación, en los estudios preliminares, en los proyectos, en los diseños. Este estadio viene a representar del orden, como mucho en estos momentos, del orden del 4% del coste total de una inversión, de una obra, del 4%. El otro 96% lo representa el segundo estadio, el estadio de la construcción, de la conservación y de la explotación. Aquí voy a hacer una primera comparación con los países de nuestro entorno, aquellos a los que nos queremos parecer. Europa, los países europeos y Estados Unidos, este 4% nuestro lo tienen colocado entre el 7 y el 8%. Prácticamente el doble. Prácticamente el doble. Segunda cuestión. El origen, un proyecto tiene la fuerza de conseguir que cuando se construye aparezcan pocos problemas, sobre todo si se hace bien. Si se hace mal, es la causa de que aparezcan muchos problemas. Los proyectos tienen que hacerse con un nivel de calidad extraordinario, extraordinario. Y estamos en una tesitura en estos momentos donde en la patronal lo estamos sufriendo muchísimo, donde en el acceso, como tú bien decías, Javier, en el acceso a estos concursos se está primando en demasía, se está primando el concepto económico. El mundo de la ingeniería es un mundo asociado a los conocimientos, es un mundo asociado a la cosa intelectual, es un mundo donde salimos de la universidad, nos han dado unos conocimientos y luego empezamos en nuestras empresas, empezamos a través de estos conocimientos hacer tecnología, hacer cosas prácticas, hacer ingeniería, cosas que mejoren la vida de las personas. Yo incluso me atrevería a decir que hagan más felices a las personas. Esto es lo que hace la ingeniería, al final. Por eso esta importancia y esto que estaba diciendo la señora Salgado es que me parece extraordinariamente importante hablar de cuidado en caer en una dependencia, en la dependencia ingenieril. España no puede caer de ninguna manera en una dependencia ingenieril, entre otras cosas porque el nivel de ingeniería que tenemos en este país no es extraordinario, es lo siguiente, es muy bueno, pero muy bueno, y lo estamos demostrando en el extranjero, en España, por supuesto, y en el extranjero, en multitud de países, ganando concursos, los ganamos solos, no hace falta ni que vayamos con socios locales, concursos de contratos extremadamente icónicos, y los gana la ingeniería española. Pero insisto, ¿qué está ocurriendo? Está ocurriendo que cuando nos presentamos a estos concursos se establecen dos ponderaciones, una ponderación económica y una ponderación técnica. Esto se está corrigiendo, desde hace unos años se está corrigiendo un poco, pero desde mi punto de vista de manera insuficiente, y explicaré el porqué de manera insuficiente. Pesa demasiado el concepto económico en la valoración de ofertas que son estrictamente técnicas. Es un despropósito esto. Es un despropósito, un absoluto despropósito. O sea, cuando vamos a la universidad, vamos a hacer estudios complejos, cuando después las empresas desarrollan estos conocimientos de manera compleja, lo que no puede ser es que después nos presentemos a concursos y nos presentemos a concursos que son valorados desde un punto de vista con una componente de subasta demasiado importante.
Esto tiene que ponderarse de otra manera. El mundo del conocimiento es lo que tiene que prevalecer y tiene que pesar la componente técnica en la valoración de las ofertas. Esto es fundamental, absolutamente fundamental. Yo creo que ocurre, lo que está ocurriendo, lo que estamos viendo desde la patronal es que las empresas de ingeniería, y nosotros tenemos una muestra importante, se están descapitalizando. Este es un tema, desde mi punto de vista, gravísimo. Se están descapitalizando. Descapitalizando me refiero a que, de una manera objetiva, cogemos los recursos propios de su pasivo y vemos lo que representan respecto a las ventas de la compañía, las ventas de la cuenta de explotación, y vemos que son porcentajes, en algunos casos, absolutamente ridículos. Ridículos. Esto, insisto, es un tema que requiere una reflexión importante. ¿Qué está ocurriendo? Pues está ocurriendo que muchos de nuestros jóvenes, lo puedo explicar en primera persona porque soy padre de un ingeniero de caminos, que además no trabaja en el mundo de la ingeniería de caminos, trabaja en el mundo de la banca, lo cual es muy legítimo, pero trabaja en el mundo de la banca, ¿no? ¿Qué ocurre? Pues nuestros jóvenes estudian estas carreras, lo hemos visto en la presentación que ha hecho Marta antes, pero cuando entran en nuestros mercados, en nuestras empresas, no somos capaces de pagar, y lo quiero subrayar lo que voy a decir, de pagar dignamente lo que se merecen. No somos capaces. Y entonces hay otros sectores, insisto, de manera legítima, pero hay otros sectores pues, que tienen un poder de atracción, que tienen un magnetismo superior al nuestro, y a estos profesionales se los llevan. Esto está descapitalizando el sector de la ingeniería española. Lo está descapitalizando. Tenemos necesidades importantes de este tipo de personal y cada vez nos está costando más ser atractivos para incorporarlos a nuestras compañías. No es solo, además quiero extenderlo, no es solo en el sector de la ingeniería. Se puede extender, incluso diría, al mundo STEM. Al mundo STEM. O sea, necesitamos matemáticos, vamos a necesitar muchos matemáticos en esta conversión que tenemos que hacer de manera indudable de una economía lineal a una economía más circular, la tenemos que hacer con seguridad. Vamos a necesitar matemáticos, vamos a necesitar técnicos de todo tipo, licenciados en físicas, en ciencias, gente que tenga estas habilidades. Tenemos necesidades y hemos perdido magnetismo. Gracias por tu claridad, Joan, que creo que los mensajes van a ser compartidos y yo creo que hay una sensibilidad igualmente compartida, pues de ponerlos todos manos a la obra para que de alguna manera esos criterios evolucionen hacia esa sensibilidad de la importancia de la ingeniería. Bueno, hago referencia a mi abuela, ¿no?, que tenía un dicho pues muy evidente y muy compartido por todos, eso de que lo barato vale caro, ¿no? Entonces, ese reparto que has hecho, 4% costes de ingeniería, en diseño, 96% obra, hay que completarlo con el coste del ciclo de vida del proyecto, que en muchas ocasiones alcanza pues incluso el 100% del coste de la obra. Y una buena ingeniería significa una optimización de los costes de mantenimiento, que también es importante. Muy bienvenido, José María Guibert, rector de una universidad que para mí es emblemática, es una universidad excelente, es una universidad pionera porque hace ya muchos años supisteis conjugar, digamos, esas áreas de conocimiento, las dos individualmente importantes, pero más importantes, digamos, en su entendimiento, en su compenetración, como es el área financiera y el área de ingeniería. Yo creo que el profesional del futuro, el profesional de ingeniería del futuro, y yo creo que me equivoco cuando hablo de futuro, creo que tenemos que referirnos al presente, estudia ciertos conocimientos, ciertas áreas que tienen poco que ver
con la que nosotros estudiamos cuando pasamos estos años en nuestras universidades. Hay un José María quizá peor todavía, y es que pues lo que yo estudié en cálculo de estructuras, en mecánica de fluidos, en hidrodinámica, en arquitectura naval, pues en ese momento tenía un ciclo de vida, un recorrido, una duración de ese conocimiento enormemente alta. Ahora pues yo creo que las universidades y la industria nos enfrentamos con la situación de que estos nuevos conocimientos, que son mandatorios desde el punto de vista de las necesidades de la industria, tienen un ciclo de vida enormemente corto. Es decir, lo que alguien puede aprender hoy, haciendo una inversión importante, con un respaldo de un compromiso en el diseño de los currículums por parte de las universidades, quizá en 5, 7 o 10 años deja de ser válido. ¿Cómo en el presente estáis gestionando las universidades prestigiosas como es Deusto, digamos, esta coyunturalidad del conocimiento que se requiere por parte de las empresas? Gracias, buenos días. Gracias por las palabras también. Enhorabuena por el estudio, que ciertamente es bueno el tener estos datos, ese tipo de informes. Es una buena noticia el tener datos para pensar, ¿no? Y el reto que planteas de la formación claramente es relevante y está bien. Comento unas pinceladas sobre la universidad en este diálogo, en este debate. O sea, claramente las cosas están cambiando, las universidades están cambiando mucho. En nuestro caso, crecemos en grados de ingeniería. No es pura dispersión, sino necesidades nuevas. Y el mercado quiere, los estudiantes quieren. Incluso hemos crecido, hay un boom de estudiantes de ingeniería. En nuestro caso hay que es 3 veces más en 6-7 años, porque hay grados nuevos. Y la universidad cambia porque también quiere, al pensar en nuevas necesidades, es una gran pregunta. O sea, simplemente es, entre que se piensa una idea y la se pone en el mercado, pasan 6-7 años, 8 años. Si aquí decidimos ahora que hace falta tal tema, una ingeniería de tal tema, tardamos 1 año en hacer un programa sobre esa cuestión, otro año en que la agencia de calidad nos la apruebe, ya son 2 años. El grado dura 4 años o 5 con un máster o 6. O sea que entre la idea de fondo y estar aquí son 8 años. O sea que hay de entrada tiene la universidad ese hándicap de entre hacer algo bien y sacarlo a la calle, pero es lo que hay. Entonces formamos personas, buscamos que la gente se forme bien. La gente es consciente del rol social que tiene en la innovación tecnológica, en el desarrollo económico. Incluso aparecía en las cifras del informe que tenemos aquí. España baja un poquito, el 15% el aporte de la industria al PIB, 14 y pico %. En el caso vasco está subiendo. De 24 ahora en este segundo semestre de 22 es 25,2% lo que aporta la industria al PIB. Y las empresas de servicios de alto valor añadido, quiero ver más que llega a 40%. Bueno, el 25 más 15. O sea que el peso que tiene claramente para un país y para el empleo es importante. O sea que los estudiantes son conscientes de eso. Y nos toca en la universidad el renovarnos. Y una de las maneras de hacerlo es muy compleja, relacionarnos con otros. O sea que la ingeniería no es igual que física o matemáticas, pero busca la relación. La ingeniería se aplica a otras áreas. Los de empresa estudian entornos digitales, los de ingeniería estudian entornos empresariales, los de derecho hacen TIC, derecho de las TIC. O sea, hay una hibridación entre unas carreras y otras que hace que los ingenieros puedan pensar algo más. Una de las pegas que aparecían en el informe es, aparte de que los ingenieros pensamos o somos analíticos, también se decía el riesgo de no querer riesgos o estar un poco a veces que muy cerrados o no querer ser muy disruptivos. Bueno, pues el juntar unos con otros creo que es un valor importante para que la gente piense más y sepa aplicar. Uno de los puntos fuertes de la ingeniería creo que es que aplica conocimiento. Cuando se hace una investigación aplicada, el resultado de la bondad de esa investigación, de ese proyecto, de ese desarrollo, no está en la ciencia, sino en que ha valido algo para una empresa, para un sector. Entonces, esa complejidad está en 2 mundos a la vez, creo que tiene eso como fuerte la ingeniería. Cuando se habla también de ingenio o de la máquina que se llama ingeniería, se asocia a ingenio, tiene un doble sentido. Ingenio en cuanto a máquina, o sea, ingeniero es un maquinista, seguro no nos gusta decir. Pero ingenio en cuanto a creatividad, algo nuevo, eso nos gusta más. O sea que el cómo hacer que somos capaces de hacer cosas y con innovación es quizá uno de los retos que tenemos en la ingeniería. Como digo, está cambiando las universidades, la cantidad de empresas que vienen a la universidad a hacer aulas de universidad de empresa, quieren estudiantes, quieren profesores que hagan sus proyectos, sus problemas. O sea, como digo, el reto de juntarnos en tareas del saber entre empresas, entre tipos de, como decía antes, ingenierías con matemática o física y también con FP, esa relación que tenemos entre unos y otros niveles de estudio es, como digo, un tema nuevo. Nos toca coordinarnos y ser flexibles a la hora de hacer puentes entre saberes y entre niveles de estudios.
Gracias, José María. Creo que merece la pena, considerando el nivel de los participantes en la mesa redonda, que forcemos una segunda ronda de cuestiones. Sí que os pediría pues, respuestas relativamente rápidas, profundizando, como todos esperamos, de 2-3 minutos cada uno. Elena, yo creo que uno de los retos principales que afrontan las empresas que integran la Asociación Española de Empresas de Consultoría es precisamente la retención de un talento que ya está formado, que ha adquirido, digamos, esa cultura de la empresa a la que pertenece. Y, sin embargo, pues yo creo que en general las empresas de consultoría tienen que manejar, tienen que gestionar esa tasa de rotación que está entre el 20 y el 30% al año, ¿no? Que quiero decir que las expectativas que tienen que gestionar es que el 30% de su personal se va a renovar, con el reto de gestión del talento que ello requiere. ¿No será este hecho sintomático de que las empresas quizá no prestan atención suficiente a los valores y expectativas del talento, del joven talento STEM, Elena? ¿Cuál es tu visión? Bueno, o tal vez le prestan atención, pero no es conocido, ¿no? En las vocaciones de ingeniería, hablo en primera persona, efectivamente las carreras técnicas son más difíciles, las carreras STEM, y siempre se piensa que después la compensación que se ofrece a todo ese esfuerzo no es suficiente. Y no me refiero únicamente a la compensación retributiva. Seguramente nuestros jóvenes de ahora tienen más explícitos y más potentes algunos valores más allá de la retribución, valores personales en términos de conciliación, pero también valores sociales en términos de intervención en mejorar la vida de la gente. Yo creo que eso, hacer un planeta más sostenible. Yo misma me considero una ingeniera humanista y no es porque me guste la filosofía o la música, que también, sino porque me parece que es una carrera especialmente idónea para mejorar la vida de la gente. Yo creo que eso es lo que no hemos sido capaces de transmitir. Y para los ingenieros que ya tenemos, y que evidentemente la rotación es complicado, la rotación en sí misma, si no hay un aporte externo de más ingenieros, es muy complicada de gestionar, porque siempre habrá una empresa, una institución que pueda pagar mejor, si se refiere a esto. Siempre habrá quien dé más horas de teletrabajo o siempre habrá quien dé más días de vacaciones o que permita participar en un proyecto. Entre otras cosas, porque ahora tenemos una competencia internacional mediante la que un ingeniero sin trasladarse sin trasladar su residencia, y España coincidimos que es un destino soñado para muchos trabajadores del mundo, puede estar trabajando para una empresa en Alemania o para una empresa en Estados Unidos que, por supuesto, le pueden ofrecer sueldos más altos porque sus economías así lo permiten, ¿no? Así que yo creo que se trata de que los ingenieros o los potenciales ingenieros, y hay muchos proyectos ahora para que los jóvenes conozcan qué significa de verdad la ingeniería, por supuesto, proyectos que hacemos en los colegios, charlas que hacemos en el colegio, el proyecto Mujer Ingeniería de la Real Academia de Ingeniería, para que los jóvenes sepan verdaderamente qué es un ingeniero, qué hace un ingeniero y qué pueden esperar de esa carrera. Y por parte de las empresas, yo creo que tenemos una tarea pendiente de estimular la innovación, la creatividad. Estamos incorporando muchos profesionales de la formación profesional. ¿Por qué? Porque no todas las tareas que se hacen en la consultoría exigen una formación de ingeniero superior. No todas ellas. Así es que si somos capaces de ofrecer a los que han hecho tanto esfuerzo por estudiar, de ofrecerles unos entornos de trabajo que, por supuesto, tengan mucho en cuenta las soft skills, y esas tanto se piden por parte del trabajador como por parte de la empresa. Ya no basta con ser un experto en integración de datos. Además de eso, hay que saber trabajar en equipo, hay que saber reaccionar ante una situación inesperada. Es un mundo mucho más cambiante, así que yo creo que en eso estamos de acuerdo empresas y potenciales trabajadores en los niveles más técnicos. Pero si somos capaces de ofrecer un entorno de formación, de creatividad, de innovación, yo creo que vamos a ganar esta batalla. Y, por supuesto, con una especial atención a las chicas, han bajado las vocaciones. Las chicas, desde luego, es un porcentaje mucho mayor que el que había cuando yo estudié hace muchísimos años, no voy a decir cuántos,
pero sigue siendo un porcentaje muy pequeño. Y la diversidad es en sí misma un valor. Lo es la diversidad de culturas, lo es la diversidad de experiencias y lo es también la diversidad de género. Y en estos ingenieros humanistas, que yo creo que al final es lo que tenemos que ofrecer, ingenieros muy potentes tecnológicamente, pero con una preocupación social que tal vez en los momentos en los que nosotros estudiábamos no era tan evidente. Había que transformar el país, había que industrializar España, estábamos muy atrasados y estábamos todos dedicados a la tarea, día a día, a la regla de cálculo, ¿no? Yo creo que si somos capaces de ofrecer un entorno distinto, vamos a ganar esta batalla. Espléndido, Elena. En Galo, los PERTEs ya están aquí, obviamente. Que creo que son unas soluciones diseñadas con inteligencia, que creo que ponen en la mesa, digamos, un aspecto mandatorio que es el de la colaboración, el de la diversidad que Elena nos introducía hace unos segundos. Empresas grandes con empresas pequeñas, quizá con un reparto de responsabilidades que así a lo lejos parece que esta dirección de estrategia corresponde siempre a la gran empresa, ¿no? Y la pyme, tu competencia clarísima, muy bien gestionada además, supone el 98% de las compañías, de las empresas españolas, pues de alguna manera está en esa, pues yo no sé si segunda línea, pero con una responsabilidad de dirección estratégica menor que la gran empresa. ¿No estamos asumiendo un riesgo de generar un sector productivo de dos velocidades? Una primera velocidad de lujo, digamos, correspondiente a la gran corporación, y luego una segunda velocidad, la que quede para la pyme. Intentamos que no sea así. El papel que se asigna en los proyectos tractores a la empresa líder, pues es eso, que ejerza el liderazgo y que se pueda trasladar las mejoras tecnológicas e industriales a las pymes. A mí cuando me dicen, esto no va a llegar a las pymes, pues es que si no llega a las pymes, no llega a nadie, porque es que las pymes son el 99% del tejido empresarial. Pero, aparte de esto de los grandes proyectos, también hay otras líneas que quiero simplemente citar, porque es una parte que estamos desarrollando, existía, pero lo estamos desarrollando con los proyectos, con los fondos comunitarios, que me refiero a la colaboración, los entornos colaborativos, los clúster, lo que nosotros llamamos agrupaciones empresariales innovadoras. Yo creo que eso es un elemento a desarrollar que es fundamental, porque a través de esa cooperación, y ahí sí que son pymes, emergen las ideas y los proyectos. Entonces, a partir de fondos comunitarios estamos desarrollando esta línea de actuación. Y muy cercano a esto tenemos, ya que están en un elemento tecnológico superior, los DIH, los Digital Innovation Hubs, que tienen un sello europeo, comunitario, pero que también queremos impulsar porque, por decirlo de una forma muy sintética, donde acaba el kit digital empiezan los Digital Innovation Hubs. Entonces hay una escalera que subir, que deben subir nuestras empresas. Pero por volver a la pregunta y cierro, si esto solo saca partido las empresas grandes, no habremos cumplido el objetivo. Bueno, muchas gracias y sobre todo por tu compromiso en que sea así, que me parece a mí que es fundamental en tu responsabilidad. José María, volvemos a la universidad. Es una pregunta enormemente amplia, pero sí que te pido una respuesta de 2 minutos como máximo. Con tu experiencia, con un desempeño excelente de la institución que presides, que diriges, ¿cuáles son las recomendaciones que darías a las universidades para formar a los profesionales, concretamente a los ingenieros del futuro? En 2 minutos. Sí, al pensar en esta pregunta he estado esta mañana leyendo el informe y solo con lo que pone ahí he tomado notas de lo que aparece ahí, temas en los que se puede recomendar trabajar, temas transversales como medio ambiente, responsabilidad social corporativa, temas éticos y sociales, STEM mujer, la capacidad de innovación, capacidad de investigación, todo el tema de habilidades sociales, trabajo en equipo, liderazgo, comunicación, idiomas, adaptabilidad, flexibilidad, comunicación eficaz, capacidad de aprendizaje, capacidad emprendedora, adaptación a nuevas situaciones, iniciativas, visión de negocio, soluciones innovadoras, el tema de seguridad también me parece como importante, aparte de la base técnica, capacidades digitales,
incluso los propósitos en la vida laboral, propósitos en la vida, formación más completa y humanista, sentido de la vida, sentido del trabajo, sentido de la tecnología, temas que aparecen en el documento, dichos por bastantes personas, que son relevantes a cómo se encarna en la universidad. Y en el fondo es una renovación de la enseñanza y el aprendizaje. Creo que estamos haciendo en muchos sitios en cuanto a cómo hacer que estos grandes deseos entren en los programas y en las mentalidades del profesorado y estudiantes. Y por supuesto, te agradezco pues esta síntesis, quizá esa revisión de los modelos pedagógicos, enseñanza basada en proyectos. Aquí algún representante de otras universidades que son referentes en esto de la educación basada en proyectos. Rector Guillermo, época de cambios. Una pregunta que se formula con mucha rapidez y la respuesta puede ser tan larga como queramos. Otros 2 minutos. ¿Cómo ves la Universidad Politécnica de Madrid y el resto de las politécnicas, efectivamente, de aquí a 10 años? Bien, pues efectivamente, como ya se ha comentado aquí, hay que mirar en el proceso formativo, en esa inercia del proceso formativo, que es lo que habrá dentro de unos años, pueden contarse 10, para ver en lo que tenemos que formar. A ver, tratando de sintetizar, los ingenieros hacemos muchas cosas. Hacemos, por ejemplo, productos, servicios, obras, plantaciones, infraestructuras, gestión medioambiental. Pero claro, referido así, parece que estamos hablando solo de la tecnología. Y como bien se ha dicho, de alguna forma hay que ver el servicio que prestamos a la sociedad, porque en realidad los ingenieros lo que hacemos es un servicio a las personas, a la cobertura de sus necesidades, servicio a la sociedad en definitiva. Entonces, lo que hacemos realmente es resolver pues, que las personas coman bien, es decir, alimentar el planeta, que cada vez tiene más cantidad de habitantes, resolver la movilidad de las personas, tanto aérea como terrestre, como marítima, etcétera, resolver tema de vías de comunicación y de servicios de telecomunicación y muchísimas más cosas que hacemos los ingenieros. Y todo ello cada vez más en un entorno pluridisciplinar que van evolucionando las disciplinas de ingeniería y a la vez tenemos que mantener el prestigio de la ingeniería española en cualesquiera escenarios en los cuales nos encontremos. Y, de nuevo, pues ese tándem empresas-universidad es vital para llevar al exterior la marca de un país, la formación de ingenieros y cómo esos ingenieros trasladan las cosas a la sociedad mediante el emprendimiento y mediante la empleabilidad en las empresas. Y en esa inercia que tenemos de formación, pues formamos a nuestros ingenieros e ingenieras pensando en lo que puede ocurrir dentro de 10 años, y eso es tradicional y lo venimos haciendo así, porque si tenemos que hacer todas esas cosas enseñando determinadas tecnologías para el servicio a la sociedad y a las personas, seguramente que dentro de 10 años, de cada 10 cosas que enseñemos a nuestros estudiantes, a lo mejor solamente 2 de ellas son un servicio, son un producto, son una obra, son una infraestructura posible dentro de unos años. Y eso viene mediatizado no solamente por el avance de la tecnología, sino en un abaratamiento de los costes de producción de determinadas cosas que pueda ocurrir dentro de esos 10 años, o quizá pues, en una forma de percepción social de determinados servicios dentro de 10 años. Y para todo eso tenemos que formar a nuestros estudiantes para que estén preparados para abordar cualesquiera de esas cosas que les puedan ser planteadas en su vida laboral. A lo mejor dentro de 10 años, como digo, pues puede ser una evolución tecnológica, pero a lo mejor puede haber una evolución de modelo de negocio o, como ahora les estamos formando, un concepto de economía circular, eso que venimos a llamar ingeniería diferencial, donde hay que darle un incremento de ingeniería para que un producto, servicio, obra, infraestructura, etcétera, tenga una segunda vida de reciclaje de materiales, incluso en un sector empresarial diferente del que tuvo lugar con esa misma cuestión, esos mismos materiales en esa primera vida, incluso una tercera vida. En fin, ese incremento de energía de ingeniería, pues el estudiante tiene que estar preparado para darlo, y se va a producir eso pues en un entorno, como viene a decir
Nuestro querido profesor Gonzalo León en algunas ocasiones ha dicho pues, que tenemos que formar a los ingenieros para resolver problemas que todavía no se han planteado, problemas que habrá que resolver en entidades que seguramente todavía no se han planteado y con tecnologías que todavía no existen y que a lo mejor ellos mismos son los que van a tener que crear esas tecnologías. Lo que sí es seguro es que en este momento hay que impregnar toda esa formación, además, porque seguro que va a seguir yendo a más este tema, ya digo, está dentro del concepto de la evolución del plan de negocio, la economía circular, pues que las cosas tienen que ser verdes, tienen que ser digitales y, como ya se ha dicho también, tiene que haber una soberanía tecnológica en la industria nacional, visto lo visto. Y diversas que también ha surgido en la mesa. Joan, ya para acabar, una pregunta casi de admirador a tu recorrido profesional. Quizá pues pidiéndote que ofrezcas ciertas directrices a la hora de que las empresas vinculadas con la ingeniería formulen sus planes estratégicos a largo plazo, como todos los planes estratégicos. ¿Dónde ves o dónde te gustaría ver a ti las fortalezas, la ventaja comparativa de la empresa vinculada con la ingeniería española en el largo plazo? Bueno, estoy convencido, como han dicho mis predecesores en la intervención, que vamos sobre dos vectores con toda seguridad. Uno es la transformación digital, no tengo ninguna duda. Nuestro parque de infraestructuras tendremos que digitalizarlo. Eso es un trabajo enorme. Habrá que hacer gemelos digitales de nuestro parque de infraestructuras. Esto posibilitará una explotación y una conservación de acuerdo con todos estos tratados que ya tenemos encima de la mesa, como son los ODS de Naciones Unidas, el Green Deal europeo, el Tratado del Clima de París, incluso hay una encíclica del Papa sobre temas de medio ambiente. O sea, el tema es, estamos hablando de un tema enormemente extendido, ¿no? Transformación digital, sin ningún género de dudas. Nosotros no podemos perder como país este liderazgo. Somos líderes en ingeniería. Hay más líderes. Esto es como un pelotón de estos de ganar carreras ciclistas. Estamos delante, podemos competir con cualquier país en cualquier tipo de infraestructura en el mundo. Insisto, solos o acompañados. Nuestra fórmula de trabajo muchas veces es la joint venture y hacemos cosas conjuntamente con empresas de otros países, ¿no? No hay que perder este nivel que nos ha costado 40 años en obtenerlo. En España hemos hecho mucho de todo y durante mucho tiempo, a nivel de ingeniería. Mucho de todo y durante mucho tiempo. Hemos tenido, yo creo que hemos tenido un hito en el 92 que fue como una prueba de fuego. Fueron dos eventos internacionales, Sevilla y Barcelona, donde se puso al sector en un corsé que en muy poco tiempo tuvo que dar respuesta a unas necesidades, pero además que no se podía posponer. Había que inaugurar la Expo y había que inaugurar los Juegos Olímpicos. Creo que muchísimas empresas llegaron a la mayoría de edad en el 92. Muchas. De eso hace 30 años. Llevamos 30 años consolidando aquello que conseguimos ya en el 92. Y yo creo que lo hemos hecho bien, lo estamos haciendo bien. Mi mayor preocupación es la que he manifestado en tu primera pregunta. Ojo con nuestra mano de obra. Mucho cuidado con nuestra mano de obra. Si perdemos nuestra mano de obra, perderemos lo que hemos conseguido durante 40 años, que estar en una posición de liderazgo. Tenemos que ser enormemente responsables y consecuentes en retribuir bien a nuestros profesionales.
Y creo que no lo somos. Pues agradezco estas palabras tan claras, por supuesto. Yo creo que tenemos que entenderla como motivación para construir, pues, por supuesto, una España mejor, una industria española mejor y una ingeniería mejor. Nos hemos pasado pues casi 20 minutos del programa. Presidente, te pido disculpas. Creo que cerramos esta mesa redonda con la seguridad compartida por todas las personas que estamos en la sala de que la ingeniería española pues está en el buen camino, tiene que continuar y digamos que su permanencia en esta primera liga a la que ha hecho referencia Joan pues se fundamenta en el esfuerzo pues no solamente de los profesionales de la ingeniería, sino por supuesto de las asociaciones empresariales, patronales, universidades, fundamental, y por supuesto con el apoyo que yo creo que está fuera de cualquier duda de la administración, de esta administración inteligente que yo creo que está aquí perfectamente representada. Os pido un aplauso fuerte para los integrantes de la mesa. Os agradeceré también a los integrantes que permanezcáis y, por supuesto, invito al presidente del Observatorio, don José Oriol Sala, a incorporarse a la mesa para clausurar la jornada. Muchas gracias. Bien, en primer lugar quería agradecer a Javier Pérez de Vargas y a los miembros de la mesa redonda sus grandes intervenciones y aportaciones. Yo al principio pensaba, bueno, quizás haré un breve resumen de lo que han dicho, pero no me atrevo. No puedo significar especialmente ninguna de las palabras porque creo que todas tienen un contenido importante. Y después de ello, pues también agradecer, que ya agradecí en su momento, la presentación del estudio realizado por Marta Margarit, y me gustaría concluir con unas palabras que son unas ciertas reflexiones al respecto del estudio, al respecto de la ingeniería y al respecto de la industria. En España, como hemos visto, tenemos 750.000 ingenieros o ingenieras y hay que seguir avanzando en el desarrollo y evolución de la profesión. El futuro es cambiante y el ingeniero debe adaptarse e incluso anticiparse a él porque nos vamos a enfrentar a tipos de trabajo y tecnologías que hoy no existen. Basta como reflexión señalar que la industria es el sector que genera mayor valor añadido por unidad de trabajo, constituyéndose como el principal soporte de nuestras exportaciones y es un sector que crea un empleo muy estable y de gran calidad. España es el quinto país con mayor producción industrial de Europa. El nivel de nuestra ingeniería tiene un fuerte reconocimiento en todo el continente, pero el peso de nuestra industria en el PIB ha descendido en 20 años del 19% al 14,7%. Mientras en Alemania ha seguido creciendo, alcanza el 29% y nos ha duplicado en este porcentaje. Debe ser una cuestión de Estado y de la iniciativa privada revertir esta situación. La actividad industrial permite desarrollar procedimientos para que con eficiencia la productividad de los trabajadores se multiplique y el resultado de su trabajo sea exportable y o comercializable, generando riqueza para el país. La política de competencia de la Comunidad Económica Europea se está adaptando a una nueva realidad industrial, que sin duda ayudará en el proceso de reindustrialización del país. Se están produciendo avances a nivel político, con los PERTE, la ley de startups, la ley de chips europea, etc. Pero, pese a ello, hay que saber que China forma más matemáticos, ingenieros y científicos que todo el resto del planeta. El 20% de la población mundial tiene el 50% en formación de ingenieros, matemáticos y científicos. Y desde que entró en la Organización Mundial de Consumo, hace 22 años, han asombrado al mundo con su progreso. Por tanto, nos queda mucho camino por recorrer. Tenemos que ver la situación de I+D que tenemos en España. El peso de nuestro I+D en el PIB es el 1,4%, mientras países como Alemania, Estados Unidos, que podríamos ver un poco como ejemplos más avanzados, nos duplica claramente, en Corea del Sur nos triplican y en China, pues la verdad es que no lo sé, pero me lo temo. La ingeniería española presenta, como hemos visto, un nivel muy bajo de desempleo. Hay una carencia manifiesta de profesionales en ingeniería y tecnología para cubrir la demanda del mercado en la mayoría de las áreas de especialización. Estamos ya inmersos en la cuarta revolución industrial. Las tres anteriores se extendieron por periodos de aproximadamente 50 años y arranca esta última más o menos en 2017.
La tecnología avanza a velocidad desbordante y difícilmente esta nueva revolución durará 50 años más antes de ser reemplazada por la siguiente. Por lo tanto, sin ser una realidad contrastada, se trata de una revolución que va a provocar y está provocando cambios sociales en los años venideros que nos va a permitir integrar procesos productivos dispersos geográficamente y realizados por empresas especializadas y de menor tamaño, mucho más eficientes en su especialidad. Esto, unido a la optimización de la logística y los medios de transporte, nos permitirá aproximar el producto final a las necesidades del usuario, terminándolo en el lugar o país donde éste se encuentra, con el consiguiente efecto beneficioso de reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero. Y todo ello configura, junto a la eficiencia, una nueva relocalización de la producción compatible con una cierta deslocalización del talento como consecuencia de las posibilidades del teletrabajo. En una economía conectada, con trabajo colaborativo donde se potencian las capacidades, las empresas pequeñas, nuestras pymes, el 99% de nuestras empresas, contratarán en el futuro muchos más ingenieros que ahora. Y no solo faltan ingenieros, en el mundo faltan y faltarán materias primas e ingenieros, dos bienes escasos. La pregunta también es, por tanto, ¿con qué material construiremos las ideas? Ahí podemos pensar en el metaverso, pero tampoco hay que olvidar el materverso. La tecnología potencia el crecimiento de la economía y el desarrollo profesional de los ingenieros, porque vamos hacia una sociedad diferente, con tipos de empresas diferentes, y el perfil profesional de los ingenieros deberá ir evolucionando en función de los escenarios futuros. De hecho, en las universidades, con una visión prospectiva, ya se están preparando ingenieros para trabajos que hoy no existen. La transformación digital y la robotización industrial en España implicarán un incremento de la necesidad de ingenieros para trabajos de innovación, diseño de sistemas, puesta en marcha de proyectos, mantenimiento y adaptación a las necesidades del cliente final. La tecnología revoluciona nuestra sociedad. Tenemos un cambio de modelo productivo impulsado también por la digitalización, la descarbonización, la transición energética, la economía circular, así como la unión de las tecnologías propias de la cuarta revolución industrial, que son la física, la digital y la biológica. Y la tendencia de esta revolución será incrementar la necesidad de ingenieros, especialmente para ser contratados en trabajos especializados, flexibles y a distancia, o a tiempo parcial y con ubicaciones variables. España, con una adecuada planificación industrial y flexibilidad para adaptarse, debería aprovechar este momento en que las pymes y startups van a ir cobrando mayor protagonismo para hacer evolucionar nuestro carácter industrial con la creación de puestos de trabajo que todo ello significa. El Foro Económico Mundial dice que las máquinas en 2025 realizarán ya más trabajos que los humanos. Pero pese a ello, la automatización creará en el mundo 60 millones de empleos netos por año. Esta previsión avala sobradamente los resultados del estudio en cuanto a necesidades de ingenieros. Va mucho más allá de las previsiones que hemos dado nosotros. La profesión tiene un futuro brillante, pero cada vez más en trabajos híbridos que requieran una destreza intelectual y experiencia técnica en igual medida. El ingeniero o ingeniera tendrá que ser un especialista o generalista, según los casos, y trazar un plan de negocio de su propia carrera, asumiendo que deberá estar en formación permanente. Y tendremos que conseguir ilusionar al colectivo femenino para que considere cada vez más la ingeniería como su futuro profesional. Pensemos que el 55% de las universitarias son mujeres, y en cambio solo el 20% de los ingenieros son mujeres. Allí hay mucho camino a recorrer y yo creo que podemos trazar un camino y unas líneas que puedan ayudar mucho en ese sentido. Evidentemente, la ingeniería cada vez tiene más carácter social, carácter medioambiental, mucho más implicada con la medicina, mucho más implicada en aspectos que yo creo que al colectivo femenino le pueden interesar y que quizás nos está interesando porque desconoce realmente hacia dónde evoluciona la ingeniería y lo que es, y las oportunidades que ofrece. Tenemos que divulgar, tenemos que mostrar referentes, tenemos que conseguir efectivamente que el colectivo femenino se incorpore con más fuerza en el mundo de la ingeniería. Estamos perdiendo talento que se aprovecha en otras áreas.
Evolucionamos, como hemos dicho, a una sociedad diferente. El ingeniero deberá aportar una visión prospectiva y los conocimientos de base se deberán completar permanentemente con habilidades distintas, de modo que los profesionales sean cada vez más transversales en sus capacidades. Habrá que prepararse, ya se ha dicho, para trabajos que aún no existen y aceptar que el trabajo sea el aula del futuro. Con este estudio pretendemos que sean fundamentalmente las empresas y las instituciones las que reflexionen y opinen sobre la ingeniería del presente y sus necesidades y retos del futuro. Que de este debate resulte la identificación del nivel de preparación y madurez profesional de nuestra sociedad, de su capacidad para ofrecer la respuesta adecuada a los desafíos relacionados con la competitividad de nuestra economía y nuestro bienestar. Como ya hemos dicho, queremos que el sujeto protagonista del observatorio sea la ingeniería más allá de los ingenieros, la ingeniería como factor de progreso y bienestar. Y el estudio, quiero resaltar, el que hoy presentamos es la primera edición, pero al igual que sucede en Alemania, Francia o Italia, el objetivo será seguir actualizando y mejorando este estudio en el futuro. Por otra parte, considero que uno de los grandes hitos conseguidos con esta iniciativa es haber aglutinado y comprometido en el Consejo Rector del Observatorio, al Ministerio de Industria, las instituciones más representativas del mundo de la ingeniería de este país, las universidades y así como a los miembros del Consejo Asesor. Y todo ello configura un grupo de opinión singular y comprometido con nuestro país, que analizará en próximas reuniones del Consejo cómo puede seguir contribuyendo a la evolución de la ingeniería, la tecnología, la industria y los servicios de valor añadido de nuestro país. No quiero dejar de agradecer, por tanto, en mi nombre y en el del Consejo Rector al que represento, agradecer al Consejo Asesor, a las empresas participantes, al Comité Ejecutivo, a la Escuela de Organización Industrial, a los patrocinadores y, en general, a todos los participantes en la elaboración del estudio por su importante colaboración y apoyo a este proyecto. La tecnología y, en definitiva, la ingeniería y los ingenieros son protagonistas del progreso económico y el desarrollo social. Y la mejora de la economía del país y su estabilidad a largo plazo debe apoyarse en un sector industrial potente y sólido. El Observatorio de la Ingeniería de España pretende aportar una visión que favorezca este proceso y nos permita conformar un futuro mejor para nuestra posición competitiva como país. Muchas gracias. Bien, ahora en el hall y seguramente con un poco en la sala anexa sobre todo, que podremos acceder por esta puerta que nos abrirán y también por el hall, podremos compartir una copa de vino y dado que están presentes en la reunión los miembros del Consejo Rector, el Consejo Asesor, así como yo mismo, la directora del proyecto, os podremos responder a las cuestiones que tengáis, que seguro que son muchas, pero en este entorno pues era más difícil hacerlo de forma global, pero sí que es intención también seguir hablando de ello de forma más particularmente y que todos estemos involucrados en un proceso que tiene que ser irreversible, que es el relanzamiento de la industria y el reposicionamiento de la ingeniería española, ¿no? Bien, tenéis a vuestra disposición, os ha sido entregado el libro del estudio en forma de libro, y también lo tendréis en forma digital en la web del observatorio. Nos vemos ahora.